Selah, una pausa para reflexionar en medio de las tormentas. Voy a repetir el título. Selah. Edwin, ¿cómo se escribe Selah? S-E-L-A-H, Selah. Una pausa para reflexionar en medio de las tormentas. Vivimos en tiempos, la pastora comenzaba hablando de eso, en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbres. Vivimos en tiempos de constante actividad y presión, donde el ruido del mundo nos impide a menudo escuchar la voz de Dios. La palabra Selah se hace presente en dos libros de forma particular, iglesia amada. Se hace presente en los Salmos y en Habacuc. La palabra Selah nos invita a detenernos, a hacer una pausa y a reflexionar profundamente sobre la grandeza y la fidelidad de Dios. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra Selah entre los Salmos y Habacuc? En los Salmos aparece 71 veces. Y en Habacuc aparece 3 veces. Su significado exacto parecería ser incierto. Así que tiene 3 definiciones. La primera es un término musical. Podría indicar una pausa en la música o en el canto para dar énfasis. La segunda es un llamado a la meditación. Una pausa reflexiva para asimilar el mensaje del texto. La tercera, escuche bien, es una confirmación o elevación. Algunos creen que significa levantar o exaltar, lo que podría referirse a un cambio en el tono o a la intensidad de la adoración. O sea, visto como usted quiera verlo, Selah es un pausar. Y alguien me decía, uno de los compañeros que compartía la palabra me decía, pero pausa suena a detenerse. Y yo le decía no. Porque el que esté en pausa sabe que va a proseguir el movimiento. Pero el que está detenido aparentemente ya llegó o no tiene planes de moverse. Es que a veces lo vemos como los puertorriqueños. A usted le dicen ceda y usted se detiene, le dicen stop y usted siga. Pues imagine que pausa es un ceda, es un detente. No es un detente, es una pausa. Es que estoy en movimiento y de pronto... Y qué bonito, pastora, cuando el Señor nos dice detente. Cuando el Señor nos dice pausa. Porque las pausas del Señor usualmente vienen con algo más. La pausa es una gran arma que podría o puede salvar tu vida. Escuche bien. Cuando las emociones están bien, usted sabe, a flor de piel, que las emociones están indefinidas, cuando usted está en un estrés increíble, cuando la confusión está en nosotros o llega a nuestra vida la crisis y no sabes qué esperar de todo lo que te está ocurriendo, pausa. Cuando las situaciones sean demasiado situaciones y sean tan situaciones que sean situaciones emocionales de las cuales tú no tengas el control, pausa. Cuando hayan situaciones que no puedes entender, pausa. Pausa cuando alguien te diga algo que te intente sacar de tus cabales o intente jugar con tus controles, o alguien que intente manejar tus emociones. Pausa. La pausa puede ser el regalo más grande que recibirás, pues la pausa te ayuda a controlar tus emociones y a centrarte y pensar. La pausa nos permite pensar antes de reaccionar por emoción. Pero aquí nadie reacciona por emoción, aquí somos muy centrados. Eso es en otro sitio. Usted no mira a nadie, míreme a mí.
Concéntrese en mí, no mire a nadie. Significa que cuando usted llega a su casa y su esposo o su esposa, que eso no pasa, esos son otros matrimonios, pastora, no los de aquí, y su esposo llega o su esposa llega con ganas de pelear, usted en vez de empezar a pelear, usted pausa. O sea que cuando sus hijos llegan, otros hijos, los de aquí no, cuando sus hijos quieren ganas de pelear y tienen ganas de discutir, usted pausa. O sea que cuando llego al trabajo y el jefe quiere sacarme de mis cabales, yo pausa. O sea que cuando llegan los clientes y voy a atender al cliente y el cliente está como muy excited, pausa. O sea, la pausa me permite a mí controlar mis emociones para tener una buena reacción. La pausa, iglesia amada, es el silencio. Mire esto que anoté. El silencio de una pausa es el eco del amor eterno que Dios deposita en tu corazón. El silencio de una pausa es el eco del amor eterno que Dios deposita en tu corazón. Y así a grosso modo, no te los envíe José porque los voy a tocar rapidito, pero es para que los hermanos vean un poquito el contexto. Habacuc 3, les mencioné que Habacuc lo menciona 3 veces, Selah. Y predicamos bajo el tema Selah, una pausa para reflexionar en medio de la tormenta, no olvide eso. Habacuc 3:13 dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, Selah. Habacuc recuerda cómo Dios salvó a Israel en el pasado y confía que lo hará nuevamente. O sea, cuando tú y yo estemos en peligro, pausa, Dios está trabajando. Yo lo tengo que repetir otra vez. Cuando tú sientas que estás en peligro, pausa, Dios está trabajando, Dios está en control. Dios siempre actúa a favor de su pueblo y de su ungido, o sea, de nosotros. En este caso se refería a Moisés, a David y al Mesías. Selah aquí nos hace reflexionar en cómo Dios obra a favor de nosotros, pero no solo a favor de nosotros, sino como Dios obra en la historia para redimir a su pueblo a favor de nosotros. El otro texto que lo menciona es Habacuc 3:3, el Dios de poder. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Este capítulo es una oración profética que recuerda cómo Dios ha intervenido en la historia de Israel. O sea, oh my God, es que Dios siempre ha estado en tu vida poniéndote pausas. O sea, Dios siempre ha intervenido en tu vida. Por eso es el mismo hoy. Fue el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Mi alma adora a Dios. Habacuc 3:9. Dios, el Dios fiel que cumple sus promesas. Descubierto fue enteramente tu arco. Los juramentos a tus tribus fueron la palabra segura, Selah. El contexto de este texto es: Dios está presente. Dios es presentado como un guerrero que libra a su pueblo. El arco descubierto es una imagen de Dios listo para actuar a favor suyo y mío. Selah aquí enfatiza la certeza de sus promesas y nos hace un llamado a confiar. Eso es Selah. Eso es Selah. Eso es Selah. Selah es una pausa, es una invitación. Pero qué difícil es pausar en medio de la tormenta. Porque el problema de que cuando estamos en medio de las situaciones de la vida, uno no está razonando de la forma adecuada. Porque cuando de pronto te dan un diagnóstico adverso, tú no empiezas a reaccionar bien. Cuando de pronto te dice existe la posibilidad de perder tu trabajo, tu única fuente de ingreso, tú no empiezas a pensar bien. No. Y en ese momento de tormenta el Señor te dice: pausa, pausa, confía en mí. Y tú queriendo hacer muchas cosas, porque tú sabes, nosotros somos así, hay que ayudar al Señor muchas veces, el Señor está bien ocupado y el Señor nos invita y nos dice: no, pausa, negro, pausa, pausa, Edwin, pausa, pausa, pausa.
Pausa porque si no te pongo en pausa, vas a actuar de la forma errada. Si no te pongo en pausa, vas a empezar a hablar, vas a empezar a ofender, vas a decir cosas que luego te vas a arrepentir. Si no te pongo en pausa, vas a tomar acciones por tu propia cuenta. Si no te pongo en pausa, mi alma adora a Dios. Tu vida se puede echar a perder, así que estás en pausa. Hubo un hombre, y no es menos que en los Salmos aparezca 71 veces la palabra Selah. Muchos de estos salmos se le atribuyen al dulce cantor de Israel, a David. Hoy exploraremos cómo ese llamado de la pausa puede transformar nuestras vidas, tomando como texto base el Salmo 3. Este fue escrito por el rey David en uno de los momentos más oscuros de su vida. David escribió el Salmo 3 cuando estaba huyendo, pero David no huía de cualquiera. David huía de su hijo Absalón, quien intentaba quedarse con el trono para sí mismo. Y permíteme rapidito poner esto en contexto. Absalón conspiró contra su padre y se ganó el corazón del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. David tuvo que huir de Jerusalén con sus siervos para salvar su vida. Durante su huida fue traicionado, humillado, incluso por personas que antes no lo habían apoyado. En su desesperación, ¿sabe lo que hizo el rey David, el dulce cantor de Israel? Clamó a Dios y dio origen al Salmo 3. Yo no sé qué haces tú cuando de pronto se levanta gente en tu contra. Yo no sé qué haces tú cuando de pronto en el caminar la gente te traiciona. Yo no sé qué haces tú cuando aquellos que dijeron que iban a estar contigo miras a un lado y ya no están contigo. Yo no sé qué haces tú en tus momentos de crisis. Yo te voy a decir lo que hizo David. David en momentos de crisis clamó a Dios. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, de ahí viene mi socorro. Iglesia amada, cuando te estén persiguiendo, iglesia amada, cuando sobre ti estén levantando calumnias o murmurando, iglesia amada, cuando te hayan traicionado, clama al Señor, pues tu socorro viene y proviene de Él. Mi alma adora a Dios. El Salmo 3 es un clamor en medio de la angustia. Salmo 3 comienza diciendo, el versículo 1 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Es duro que entre esos adversarios estuviera su hijo. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación de Dios. Y ahí es que experimentamos Selah. Wow. ¿Usted se acuerda las 3 definiciones de Selah? Podría ser una pausa musical. Podría haber sido, ¿cuál era el segundo? A ver si usted está acá. Una pausa reflectiva, gloria a Dios. Y la tercera, ¿cuál era? Una confirmación, amén. ¿Te la apuntaste? Gloria a Dios. Podría ser una confirmación. David estaba reflexionando. Muchos escritores bíblicos, teólogos, dicen que David en ese momento adoró a Dios. Y tuvo una pausa. My God. Yo leí este texto, hermanos, y de verdad que me impresionaba este hombre de Dios. Porque yo me imaginaba su aflicción. El pueblo que tanto él trabajó, que tanto él dio, que un día lo aplaudió, el pueblo de pronto estaba con su hijo.
Su hijo no era cualquier otro, era su propio hijo. Usted sabe que David había vencido gigantes. David había vencido a todos los enemigos. Pero era su hijo. Qué difícil debió haber sido para el rey David saber que su hijo Absalón se estaba levantando en contra de él. Pero no tan solo eso, muchos de los que comenzaron con él le traicionaron. Y yo me preguntaba cuando leía el versículo 2, decía, ¿cómo este hombre tuvo tiempo en medio de ese dolor para tomarse una pausa para alabar a Dios? ¿Cómo este hombre en medio de ese dolor tuvo tiempo para tomarse una pausa para reflexionar? El versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hay dos Selah ahí bien chéveres, en el 4 y en el 2. Y hablábamos de las definiciones de Selah. Entonces yo creo, permítame a mí pensar y compartirlo con usted, que ese Selah no solo era una pausa, sino también era un momento de adoración, pero también era un momento de afirmación. Yo me imagino a David diciendo, alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, tú vas a estar en paz. Alma mía, no quiero que estés triste, pues Cristo te ha hecho libre. Yo me imagino a David diciendo, Señor Jesús, aquí estoy. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. ¿Por qué pienso así? Porque rápido en el versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Eres tú mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí. My God. En medio de todo esto, este hombre se acostó y durmió. Y hace la salvedad porque a veces usted se acuesta pero no duerme porque los pensamientos son demasiados. La tormenta es tan grande que no le permite hacer una pausa. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Ay, yo no sé. Yo vengo a hablar con gente que tiene que hacer una pausa en medio de su situación. El Señor viene a hablar con gente que tiene que hacer una pausa en medio de tu tormenta. Mi alma adora a Dios. Y esa pausa es importantísima. Porque esa pausa tiene que confirmarte. Esa pausa tiene que recordarte que en Él tú puedes estar confiado. Que en Él tú te puedes acostar, puedes dormir y tener la confianza de que en Jehová tú te vas a levantar. Porque Él es tu sustento. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Eso tiene que ser confianza en el Señor. Y en toda esta situación, en toda esta tormenta, el Señor invita a David a que tenga pausa como nos invita a nosotros. Expresa su situación desesperada cuando dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Selah. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. David escribió esto
Este salmo, y lo repito nuevamente, cuando huía de su hijo Absalón. Si quieres saber un poquito más, segunda de Samuel, capítulo 15 en adelante. Sus enemigos afirmaban que Dios lo había abandonado y que no tenía esperanza. ¿Sabe una cosa? Es que a veces la tormenta es tan tormenta y la crisis es tan crisis. Así como le pasó a Job, que nosotros lo que se nos pega es gente que nos dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabe? Porque siempre va a haber gente que vaya a traer malas noticias. Usted no ha visto que usualmente el que le da una buena noticia le dice, tengo una buena y una mala. Las buenas noticias nunca vienen si no es acompañada de la segunda, la mala. Qué bueno que el Señor siempre es noticia buena. Qué bueno que el Señor siempre es noticia buena. Mi alma adora a Dios. La frase, no hay para él salvación de Dios, expresa burla y desesperanza. Porque siempre que estemos en el suelo va a haber gente que nos va a recordar que estamos en el piso. Siempre que estemos en el suelo va a haber gente que nos va a recordar de lo alto que nos caímos. Siempre que estemos en el suelo va a haber gente que va a recordarnos nuestra condición. Pero solo hay uno que es capaz de extender la mano sin importar nuestra condición y levantarnos. Aleluya. Alguien tiene que recibir esta palabra. Sin embargo, Selah aquí indica una pausa para reflexionar. Es cierto que Dios abandona a los suyos, iglesia. Es cierto eso. Porque eso era lo que decían a David. Y decía ahorita, a veces la tormenta es tan tormenta que podríamos pensar que Dios se olvidó de nosotros. Es que Dios está tan ocupado tratando de sanar la gente que de verdad está enfermo. Yo lo que estoy aquí es con un yoripari. Es que Dios está tratando de curar el hambre y eso. Y yo lo que estoy aquí es pues nada, mi tristeza, pero nada. Allá arriba hay un Dios que algún día se acordará de mí. Y usted está en esa conmiseración propia, donde usted mismo se mira y se da pena y dice, ay Dios mío. Si alguien me viniera a abrazar, pues tienes un montón de gente dispuesta a abrazarte. Pero tienes a un Cristo que te dice, corre a los brazos de papá y tú estás aquí. Llorando, esperando. Sí, porque cuando nosotros estamos en eso, nos sentimos tan importantes que queremos que todo el mundo venga. Hasta el Señor. La respuesta es clara en el resto de los salmos. Dios sigue siendo escudo y salvador. Entonces, cuando pienses que el Señor se olvidó de ti porque la tormenta es demasiado tormenta, porque el desierto es demasiado desierto y la prueba es demasiado prueba, acuérdate que el Señor es tu escudo y tu protector. Acuérdate que el Señor es tu escudo y tu protector. Acuérdate que el Señor es tu escudo y tu protector. Mi alma adora a Dios. Confía en la protección de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Y es interesante en este momento porque me gusta ese Selah. Porque si hay uno que solo se puede acordar de ti en los momentos más difíciles de tu vida, es el Señor. ¿Sabe una cosa? Yo tenía una maestra que nosotros cuando llegamos de educación física, ella nos decía, ustedes huelen a chivo viejo. Nos decía, acuérdese una cosa, la única persona que dice que rico tú hueles aunque estés sudado es tu madre. El día que se muera, todo el mundo te va a encontrar las pestes. De eso no hay duda. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Después de expresar su angustia en los versículos anteriores, David clama a Dios con confianza. Con mi voz clamé a Jehová. Qué bueno tener la confianza, iglesia amada, de que cuando usted y yo clamamos al Señor, mi alma adora a Dios. Él nos escucha y recorre a nuestro socorro. Aleluya. Ay, santo, qué bueno es saber eso. Por eso el mismo salmista
Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El mismo salmista después escribió: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es que cuando el Señor nos invita a un Selah, es una pausa para Él hacer, es una pausa para Él producir, es una pausa para Él pelear, es una pausa para ti, para que dejes que Él intervenga. Mi alma adora a Dios. Entonces tú y yo tenemos que tener la confianza de que cuando el Señor nos invita a pausar, es para que Él haga. Aquí el Selah refuerza la certeza de la respuesta divina. El Monte Santo se refiere a Sión, el lugar donde estaba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. La pausa nos invita a considerar el poder de la oración y la fidelidad de Dios de responder. Wow. Es que cuando el Señor también nos invita a pausar es para que busquemos su presencia. O sea que en medio de mi tormenta, en medio de mi crisis, en medio de mi situación, el Señor me dice: Selah, pausa, 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 pausa. Que mientras yo estoy trabajando, busca mi presencia. Busca más de mí, adórame, métete conmigo, no te alejes de mí. Es cuando más tienes que estar bajo las plumas, como dice el Salmo 91. Métete bajo sus plumas, donde siempre estarás seguro. Mi alma adora a Dios. En paz, en medio del peligro. El 3:5 es increíble. Porque a pesar de que lo están buscando, y eran muchos, incluso los que en un momento fueron sus amigos, o sea, ¿dónde encontrarlo sabían? David dice y escribe: yo me acosté y dormí y desperté. En medio del peligro, en medio de la situación, en medio de la tormenta, el Señor te invita y me invita a que estemos tranquilos, a que confiemos en Él. Usted sabe que lo primero que pasa a la gente cuando está en una depresión, lo primero que se le va es el sueño. Automáticamente usted deja de dormir, el cortisol sube, los niveles de melatonina bajan y usted está próximo a una depresión. Los químicos cerebrales se empiezan a descontrolar por completo. Sus pensamientos no se detienen. Usted piensa. Y está todo el tiempo pensando en el problema, pensando en la situación, pensando en la tormenta, pensando en la crisis. Y en medio de esta crisis, en medio de la crisis, de la situación que pudieras experimentar, el Señor te invita a hacer pausa. Eso fue lo que hizo David. David hizo una pausa. Por eso pudo acostarse, por eso pudo dormir y por eso se pudo levantar. Porque Jehová era quien le sustentaba. Y lo repito nuevamente, David escribió el Salmo 3 mientras huía de su hijo Absalón. En un momento de gran angustia para él. Pero fue un momento de profunda confianza en Dios. A pesar de las traiciones de sus más cercanos, a pesar de la traición de su propio hijo, David estaba tranquilo porque tenía confianza en el Señor. La pausa divina en la Escritura no es un detenerse. Es una pausa para meditar, para descansar en Dios. No solo es una pausa en la liturgia musical,
sino que señala un momento para que usted y yo entremos en un momento reflexivo con el Señor. Es un momento para que usted y yo podamos proclamar que Dios está con nosotros. Cada vez que aparece la palabra Selah, es una invitación para que usted y yo nos acerquemos al Señor. Para que nuestro andar sea acelerado y para estar enfocados en la verdad divina. Es una invitación de reflexión, es un detente, es un respira, es un contempla la obra de Dios. Escuche esto, cada Selah en tu vida es una oportunidad para descubrir la paz divina. Lo voy a repetir otra vez. Cada Selah en tu vida es la oportunidad para descubrir la paz divina. O sea, en medio de tu situación, el Señor te manda a detenerte, a hacer Selah, a respirar, a contemplar la hermosura de sus manos, porque es la oportunidad en la que Él va a operar y tú y yo vamos a estar en paz. La pausa de David en medio de esta crisis es un tiempo de gran angustia, pues se sentía traicionado y solo. El silencio es el eco del amor eterno de Dios que deposita en tu corazón. El Salmo 3:5 le decía: yo me acosté y dormí. Y ahí David hizo una pausa, pastor, increíble. Una pausa para, lo tengo que repetir nuevamente, para que usted y yo podamos entender que tenemos que estar confiados en el Señor. Tito, tenemos que estar confiados en el Señor sin importar la crisis en la que estemos, sin importar la tormenta que estemos atravesando. Oye, hubo una vez un hombre que estaba caminando en el desierto. Y no estaba caminando solo, estaba caminando con un amigo. Y en medio de su caminar se levantó una tormenta de arena. No había refugio, así que era inevitable que la tormenta de arena les pasara por encima. Y su amigo le preguntó: ¿tú crees que podamos sobrevivir a esta tormenta? Y este hombre miró a su amigo y le dijo: vamos a sobrevivirla. Yo no sé cómo saldremos, pero sé que al final de esta tormenta no seremos los mismos. Yo vengo a decirte de parte del Señor: cuando te detengas al final de esta tormenta, no serás el mismo. No serás el mismo, no serás el mismo. No serás la misma persona. Habrá algo nuevo y diferente en ti, porque tuviste el tiempo para detenerte y confiar que el Señor estaba en tu proceso. Salmo 32:5, estoy terminando. Mi pecado declaré, también lo escribió David, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. La confesión de David en este momento, y para ponerlo en contexto, David en este salmo particularmente está hablando de cuando tuvo su relación con Betsabé. David en este salmo está hablando de la liberación que produjo el Señor en su vida una vez él se arrepintió de su pecado. Este Selah en este salmo nos invita a detenernos y a meditar en la misericordia de Dios, en un llamado a considerar cuán grande es la gracia divina cuando confesamos nuestras faltas. Reconocer nuestros momentos de crisis, así como David experimentó momentos de angustia, nosotros, usted y yo, también enfrentamos situaciones difíciles en la vida. La invitación de Selah nos hace un llamado a reconocer esos momentos y en lugar de dejar
que nos dominen las emociones nos invita a detenernos y a volvernos hacia Dios. Detén el ruido del mundo. En la quietud se revela la voz de Dios. Detén el ruido del mundo, porque en la quietud se revela Dios. Porque a veces cuando estamos en los momentos de nuestra crisis, hay tanta gente dando consejos. Y todo el mundo sabe lo que tú tienes que hacer. Y todo el mundo tiene la respuesta correcta. Y tú escuchas y escuchas y escuchas y escuchas y escuchas. Y el Señor te invita a detenerte, a callar las voces externas para que puedas escuchar tu voz. Selah nos invita a practicar la pausa y la reflexión en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestro ajetreo diario. Es evitar hacer una pausa. Esto puede ser a través de momentos de oración, de meditar en la palabra, simplemente quedándonos en silencio y permitiendo que la paz de Dios inunde nuestro corazón. ¿Usted sabe lo rico que es estar en la presencia del Señor en momentos difíciles? De pronto la gente te dice, ¿cómo tú estás tan tranquilo? ¿Cómo es que yo te veo tan tranquila? Es la paz de Dios. Es la paz de Dios. Es la paz de Dios. Yo recuerdo cuando era niño, nadie decía como Dios quiere. Todo el mundo decía en victoria. ¿Cómo tú estás en victoria? Prendido en candela y echando chispa. Nos atamos con lo que decimos, iglesia. Confiar en la protección divina. Salmo 46, 7. Thank you, babe. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Este salmo resalta la protección de Dios en tiempos de crisis, probablemente en el contexto de una amenaza militar. El título Jehová de los ejércitos, Dios como un guerrero y un defensor de su pueblo, Selah, aquí enfatiza la seguridad que tenemos en Él, llamándonos a tener y a confiar en su poder. No olvide que usted le sirve a un Dios poderoso, un Dios de justicia. El Salmo 55, 19, estoy terminando. Dios oirá y los humillará, el que permanece desde la antigüedad, Selah. En este contexto, David está angustiado por la traición de un amigo cercano, posiblemente Ahitiofel, quien apoyó a Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 15, los versículos 31. La frase Dios oirá y los humillará es un recordatorio de que Dios hace justicia en su tiempo. Selah aquí es una pausa para reflexionar sobre la soberanía divina. Yo estoy terminando ya. Sí, estoy terminando. La experiencia de David nos enseña incluso que en la incertidumbre podemos descansar en la protección de Dios. Cuando pausamos, reafirmamos nuestra fe en Él, que Él es el Señor nuestro, escudo y refugio, capaz de levantar nuestra cabeza en medio de la adversidad, en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestra tormenta. Ese Selah es una oportunidad para que Dios haga lo que para ti, para mí parece imposible, Él lo haga posible en nuestra vida. El poder transformador de una pausa. El llamado de Selah es una esencia, un llamado a la renovación, a detenernos, a reflexionar en las maravillas de Dios, a recobrarnos, a retomar fuerzas, la perspectiva necesaria para enfrentar nuestros desafíos. La pausa no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza y de sabiduría en el momento en que decidimos confiar en aquel que nos sostiene y nos da vida, que es el Señor. Por eso es que David decía que se acostó, que descansó, que durmió y se levantó, porque su confianza estaba puesta en Él.
Esta noche yo quiero hacerte una invitación. Quiero invitar a cada uno de ustedes a que se tome un momento en esta noche. Que respiren. Que respiren profundo. Que puedan decirle al Señor: Señor, detén mi prisa. Hazme consciente de tu presencia y ayúdame a confiar en ti incluso en medio de la tormenta. Que esta práctica de pausa, de Selah, transforme nuestra vida diaria y nos permita vivir con la certeza de que Dios es nuestro eterno refugio. Vamos, iglesia, vamos, hermanos. Tómate un tiempo para reflexionar. En cada pausa encuentras la fortaleza para seguir hacia adelante. Hoy hay tantas cosas que han ocurrido en estos primeros 3 meses del 2025 que yo estoy seguro que como vamos tan rápido porque la vida va avanzando y no nos detenemos, no hemos visto que en cada uno de esos el Señor nos ha invitado a hacer pausa, a decírsela, a decir: Señor, yo no puedo más, pero tú sí puedes. A decir: Señor, yo estoy en pausa, pero obra tú. Tómate ese momento para reflexionar. En cada pausa encuentras fortaleza para seguir. En cada pausa encuentras momentos para avanzar. En cada pausa tus fuerzas son renovadas. Mi alma adora a Dios. La invitación de Selah nos llama a detenernos en medio del caos. En medio del caos, en medio de la prisa de la vida diaria, para reflexionar en la fidelidad y el amor de Dios. Porque a veces el americano dice for regret. Damos todo for granted, damos todo porque nos los merecemos o porque debe ser así. Pero a veces si nos detenemos un segundo decimos: wow, Señor, cuántas cosas tú me has dado. Y yo simplemente no me he detenido para darte gracias, para adorarte, para exaltar tu nombre, para bendecirte. Porque, Señor, mi 2024 fue de esta manera, pero mi 2025 es diferente. O el 2024 es la continuación del 2025. Yo qué sé. Pero el Señor lo sabe. Así como David en tiempos de angustia encontró consuelo en la presencia del Señor, usted y yo también estamos llamados a hacer pausas que nos permitan renovar nuestro espíritu y reafirmar nuestra fe. Cada pausa se convierte en un momento sagrado donde podemos mirar atrás y reconocer las obras maravillosas de Dios en nuestra vida, recordando que aunque las dificultades nos rodeen, Él es nuestro escudo. Él es nuestro refugio. Él es quien levanta nuestra cabeza. Al detenernos a escuchar su voz, encontramos la fuerza y la claridad necesaria para continuar el camino con esperanza y con gratitud. Que en cada Selah que experimentemos el encuentro transformador con nuestro Dios, quien nos sostiene y nos guía, aún en medio de las tormentas, sea Él. En el Selah de la vida, la gracia de Dios transforma el caos en calma. Sí. José, si puedes ponerte la musiquita, te envíe hermoso. Y lo voy a repetir una vez más, porque quiero que usted medite. En el Selah de la vida, la gracia de Dios transforma el caos en calma, iglesia amada. Transforma el caos en calma. La palabra dice en Génesis que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Pero comienza diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Y en medio del caos que había, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yo no sé qué caos tienes tú, pero yo te quiero invitar a que en esta noche
tomes un tiempo de reflexión. Tomes un Selah en tu vida. El Espíritu Santo está en este lugar. Y mientras va sonando la canción, yo quiero que tengamos ese ejercicio.